con quien vamos a hablar acerca de la situación actual, pasada y futura del Medio Oriente. Así que, Joseph, bienvenido. Muchas gracias por estar en Menos es Más. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, mi estimado. Es un gusto. Eres el presidente de la Coalición Humanitaria, ¿es correcto? Así es. Una coalición humanitaria, lo que dice en la palabra. Es decir, en la parte humanitaria somos todos iguales. No importa religión, política. Es una coalición apolítica, areligiosa. Llegamos del mismo ser humano, somos la misma familia, tenemos las mismas necesidades. Y cuando hablamos acerca del Medio Oriente y de las situaciones que pasan allá, no podemos dejar de pensar que aún siendo seres humanos, aún siendo iguales en nuestros derechos, en nuestra identidad, podemos ver que hay muchas dificultades políticas, religiosas. ¿Qué pasa con el Medio Oriente? Bueno, la mejor pregunta, no del año, sino del mundo, de la historia. Porque primero tenemos que meterlo todo al contexto, para que la gente entienda, porque ahora estuve en el avión y una persona me dijo, ustedes tienen el país más grande. Le dije, ¿qué más grande? Sabes que en las pantallas hay el planeta que puede ver el mapa Le dije, búscate a Israel aquí en el mapa, a ver si el tipo pobrecito, teníamos 11 horas del vuelo y casi no encuentra a Israel. Israel es 0.4% del Medio Oriente. Tenemos que entender primero el dato. Hay 22 países árabes en Medio Oriente, 92.6% del Medio Oriente son países árabes, y ¿por qué no? No tengo ningún problema con esto. Hay algunos países que ya tienen cooperación con Israel, aparte de Jordania y Egipto que hicieron paz con Israel, también los Emiratos Árabes, Marruecos, Sudán, Bahrein y otros países que van a estar en camino. Vamos a hablar de eso. Pero para mucha gente, 22 países es poco, y un país para el pueblo judío es demasiado, 0.4% del Medio Oriente. Es decir, tenemos que entender primero que así como cualquier otra nación del mundo se merece un país como Guatemala, México, Australia, cualquier lugar, también el pueblo judío, aparte de ser una religión, es una nación también, que lleva más de 3,000 años. Entonces, yo creo que todos tenemos derechos de tener un país, y ahora tenemos que saber, no es un país nada más de los judíos. Dentro del Estado de Israel hay 20% que es una población árabe, que viven muy bien, con todos los derechos, más de todos los casi 400 millones de árabes que viven en Medio Oriente. Los árabes que viven mejor es lo que viven en Israel. Tienen más derecho que yo como un israelí en Israel, según la ley de Israel. Por ejemplo, rezar en el monte en Jerusalén, según la ley israelí, un judío no puede rezar ahí. Un árabe sí. Israel protege los derechos de los árabes. Dicen que hay apartheid en Israel, que Israel no le da derechos a los árabes. No es correcto. En Israel hay doctores árabes, hay parlamentarios árabes, hay libertad de expresión totalmente. Es decir, los árabes tienen jueces árabes. Uno de los jueces árabes mandó al expresidente de Israel, Moshe Katsav, a la cárcel, un juez árabe. Es decir, tienen todos los derechos, y qué bueno, porque tenemos que vivir juntos, y ojalá que el mundo vea la realidad. Yo no vengo a contar historias, yo vengo a contar los hechos que cada uno lo puede buscar, encontrar y ver. Joseph, tú eres experto en relaciones internacionales, experto en el Medio Oriente, y eres experto también en diálogo religioso. O sea, eso abarca mucho. Y precisamente esos tres temas, el tema internacional, el tema de Medio Oriente y el tema religioso, hoy cobran relevancia tras la toma de posesión del presidente Donald Trump. ¿Por qué? Porque pues él hace una serie de movimientos, se reúne con Netanyahu, y ese mismo día que se va a reunir con Netanyahu renuncia a la dirección de Derechos Humanos de la ONU, y saca a Estados Unidos de eso. ¿Por qué? Porque ellos mismos estaban condenando al Estado de Israel por la actividad que ha tenido en la Franja de Gaza y todo ese montón de problemas que han habido en el Medio Oriente. Desde tu perspectiva, ¿cambió ahorita con la toma de posesión de Donald Trump la situación en Medio Oriente? ¿Va a haber un cambio radical o va a haber un cambio moderado en donde van a haber reacomodos, por llamarle así?
Mira, yo soy historiador, más de todo, estudié lo que pasó, no lo que va a pasar, pero te puedo decir con seguridad que va a cambiar para bien. ¿Por qué lo digo? Porque a Donald Trump lo conocimos. Es decir, ya estaba 4 años de presidente. ¿Cómo dejó el mundo? ¿Cómo dejó el Medio Oriente? Mucho mejor. ¿Por qué digo? Porque los acuerdos de Abraham se hizo con Donald Trump. El reconocimiento de Jerusalén y el Golán, y dejó más o menos una tranquilidad en Medio Oriente cuando se fue. ¿Okay? Entonces, después empezaron los problemas. Ahora él regresa y tiene ideas fuera de lo que siempre ha pensado. Ahora te digo, criticar a Israel es válido, es decir, legítimo. Se puede criticar a Israel, no hay problema. Podemos criticar a cualquier país y es bueno que tenemos acceso a criticar a cualquier país, a cualquier lugar. No hay problema. Yo no tengo problema con la gente que critican a Israel. Vengan a criticar, nosotros lo vamos a enseñar a responder. Yo estuve en Gaza, en Líbano, en Siria, en todos los lugares. Le mostré a la gente la realidad como es. Y después lo vamos a ver, le mostré a líderes, diferentes líderes del mundo también. No hay problema. Criticar está bien, responder está perfecto. El problema es cuando alguien te quita el derecho de vivir en Israel. Y eso es el problema. Ahora, esas organizaciones de Naciones Unidas, lo vimos también con la UNRWA y para los refugiados palestinos, han participado en la masacre del 7 de octubre, han participado en el secuestro de los civiles de Israel, y les recuerdo a todos que en ese momento que estamos hablando, hay 79 secuestrados todavía en Gaza, entre ellos niños, bebés de la familia vivas. Es decir, ninguno puede justificarlo, no hay que ser judío o israelí para condenarlo. Tampoco hay que entenderlo, hay que sentirlo, porque el papá de esos niños y de esa señora, el esposo de Shiri Vivas, regresó solo, imagínense. Es decir, traten de imaginar lo que él siente. Entonces, Trump llega y dice, miren señores, en Gaza ya no pueden vivir, está destruido. ¿Por qué está destruido? Le recuerdo a todos, en 2005 Ariel Sharon sacó 8,000 judíos de sus casas que vivieron en la franja de Gaza, uno de los mejores lugares del mundo donde tenían playas y todo. 2005 se entregó toda esa parte linda a los palestinos, gratis. ¿Y qué hicieron ellos? Se ocupó Hamas ahí en 2006. Y en vez de construir para el bien del pueblo, usando todo el dinero que le mandó las Naciones Unidas, la Unión Europea, Qatar, Israel y todos los países, construyeron túneles. Yo vi los túneles bajo tierra, compraron armas, miles de cohetes, todo eso cuesta dinero, para destruir a Israel. Entonces usaron todo ese dinero en contra de Israel y lamentablemente se destruyó Gaza. Ahora llega Trump y dice, señores, ya no pueden vivir ahí. No se puede. Vamos a darle una vida digna a los palestinos. Yo también estoy a favor de los palestinos. Yo de los niños palestinos. En diferentes países donde pueden desarrollar una vida tranquila y agarrar a Gaza, ponerla como un centro de desarrollo para todo el Medio Oriente. Gracias, Joseph. Estamos platicando con Joseph Gammon. Estamos en unos segundos de regreso. Soy Ericano y te invito a formar parte de una conversación profunda y directa sobre la realidad nacional. En este espacio analizamos la coyuntura nacional con menos ruido y más claridad. Aquí abordamos solo los temas que realmente importan. Acompáñame cada domingo a las 8:15 de la noche, solo por Canal Antigua. Un espacio para ti en donde los temas que te afectan son el centro del análisis. Menos es más. Domingo a las 8:15 p.m. y repetición miércoles a las 5:30 p.m. Solo por Canal Antigua. Estamos de regreso con Joseph Gammon hablando acerca de la situación en Medio Oriente. Joseph, interesantísimo lo que tú nos has dicho. Hay una situación en donde pues vemos que hay una necesidad en Medio Oriente, se está ayudando, colaborando, hay ayuda internacional. ¿Cuál es el rol, cuál es el papel que desempeña la coalición humanitaria en este sentido? Bueno, usted sabe, la pregunta más difícil teológicamente es por qué hay maldad en el mundo. No podemos entender por qué hay maldad. Si Dios es bueno y por qué hay maldad. Si las religiones politeístas tenían muchos dioses, podías responderlo fácil. Pero a una religión monoteísta le queda muy difícil explicarlo. Entonces llega
la coalición humanitaria no trata de responder a eso, sino trata de responder a la pregunta diciendo, no se puede entender por qué hay maldad, lo único que podemos entender es cómo podemos eliminar esa maldad, cómo podemos responder. Cuando pasó la erupción del volcán del fuego aquí, o los huracanes Eta y Iota, y en El Salvador también y Honduras, o el terremoto en Turquía y Siria, o en Haití, o en Japón, o en Ucrania la guerra, o en cualquier otro desastre natural que vimos en los últimos años, estuvimos presentes ahí para decir una sola cosa. No llegamos a hablar de religión, no llegamos a hablar de política, llegamos simplemente a tratar de responder con acciones sobre esa necesidad. Vemos hambre, no podemos entender por qué hay hambre en el mundo, por qué Dios lo hizo, no entiendo, apenas entiendo a mi esposa, ni siquiera, entonces no voy a entender a Dios, pero voy a tratar de responder. Entonces la coalición humanitaria es una organización que tiene ahí judíos, cristianos, musulmanes también, budistas, de todas las religiones y sin religión. Y es donde entra la parte de diálogo interreligioso. Exactamente. ¿Qué avances hay en eso? Porque también a mí me han dicho desde muchos años, las abuelitas te decían, no se habla ni de política ni de religión en la mesa, porque vamos a parar peleando. Pero yo he visto en los últimos años, o por lo menos en Guatemala, un esfuerzo grande de formar esa mesa interreligiosa en donde todas las religiones puedan sentarse. En todos esos años. Te digo una noticia, también para las noticias de... Somos iguales. Todos queremos tomar, todos necesitamos comer, todos tenemos la misma necesidad, somos iguales. Entonces, primero tenemos que entender que la coalición humanitaria, lo que llegamos a decir, es lo más sencillo del mundo. Tenemos que, siempre lo digo, ahora estuve viendo el proyecto que tenemos, por ejemplo, un colegio en la Nueva Jerusalén, la colonia que construimos para los damnificados del volcán del fuego. Estamos construyendo un colegio ahí. Y llegué a decirle a la gente, no llegué por caridad, llegué por hermandad, somos lo mismo. Entonces, hace poco estuve en un diálogo interreligioso en Panamá, en Parlatino, de diferentes religiones. Y empecé a decir así, le dije, mire señores, cuando antes de llegar, alguien me dijo, mira, estás perdiendo tu tiempo, ¿qué estás? Ustedes nada más les gusta tomar café juntos, ir cada uno con su vestido y aparecerse ahí. Le dije, mira, lo que usted dijo me gustó. Dije, mira, si usted lee la historia, hace 500 años, incluso menos, y más, va a encontrar una cosa. No había diálogos interreligiosos, había debates. Uno perdió, tenía que salirse de la ciudad o morirse, el otro lo mató. Eran debates fuertes a encontrar a una sola verdad y todo lo demás a eliminarlos. Hoy disfrutamos de sentar juntos. ¿Qué mejor de esto? ¿Qué mejor de esto? No importa qué va a salir después, pero qué mejor que hoy en día, y te digo, no nada más en Guatemala. Yo estuve en Qatar, en Uzbekistán, en Japón, en Corea, en Uganda, en Zimbabue, en diferentes diálogos interreligiosos. Y en mi casa, para encender la vela de Hanukkah, llegaron líderes de todas las religiones, tanto musulmanes, budistas, drusos, cristianos, ortodoxos, lo que tú quieras, todos. Y cada uno por fuera parece muy diferente. Por dentro, seguimos siendo los mismos. Yo hice un examen de ADN. Me salió una parte africana, una parte de Australia, una parte de Europa, una parte... Somos una mezcla de todo, somos un compendio de todo. No tenemos diferencias en verdad y tenemos que entenderlo. Y esto, mientras vamos a construir meta más grande en común, las diferencias van a ser más pequeñas. Yo no pretendo unificar las religiones. Yo siempre digo, Dios destruyó el Torre de Babel porque ellos querían unificar a todos a un solo lugar. En todas las culturas antiguas, tanto en Mesopotamia, en los Zikurat, o los pirámides de Egipto, o en Roma, o en Grecia, siempre empezó la construcción en una base ancha y terminó en un pico, para decir, llegamos mucha gente, pero queremos unificar a todos porque hay una sola verdad. Ese era el pensamiento también a través de los imperios. Llega el judaísmo y dice, no, empieza en una sola base, en un solo humano, pero ahí se abre a todos. Esa es la menorá, el candelabro. Ese es el símbolo. Y tenemos que aspirar a disfrutar de las diferencias. Por eso siempre digo, yo no vengo a convencerte que mi religión es la correcta. No, lo contrario. Yo vengo a disfrutar de tu religión y que tú disfrutes de mi religión y juntos podemos armar ese rompecabezas. Esa música que se escucha gracias a 7 notas, que gracias a sus diferencias, no a pesar, sale una melodía. El arcoíris también, 7 colores. Es decir, la belleza del mundo es disfrutar de toda la variedad que tenemos y no tratar de anular el individualista
dentro del colectivismo. Es decir, tenemos que tener un equilibrio entre todo. Joseph, algo que yo tomo de lo que tú acabas de decir, porque yo recuerdo una vez una charla de un militar americano que participó en la guerra de Vietnam. Y durante esa guerra él fue herido por una de las bombas amigas, ¿verdad?, de los propios aviones norteamericanos, y que eran esas bombas de fósforo, y él contaba cómo él prendió en llamas, se tiró al río, adentro del río seguía prendido en llamas, y pues sufrió una quemadura extensa por todo su cuerpo. Y él decía, a mí eso me sirvió para entender de que en realidad por dentro todos somos iguales. Y él decía, todos, aquí nos fijamos mucho en que algunos son blancos, otros son negros, otros son de esa diversidad. Y él decía algo muy interesante, porque él dijo, nosotros todos los seres humanos somos rosados. Y entonces dije yo, ¿cómo así? Y cuando él explica, yo estuve en un hospital en Vietnam con quemaduras en todo mi cuerpo, a la par de personas de raza negra, de personas de raza asiática, todos con quemaduras, y todos, después de esa piel quemada, éramos rosados. Todos somos iguales. Así es. Ese es un gran mensaje. Pero también muy pequeño, es decir, también muy sencillo. Creo que nosotros hablamos de términos a veces religiosos y no entendemos que la religión nos quiere decir la Biblia. La Biblia no empieza con preceptos, no empieza con grandes cosas de Dios, sino simplemente con las pequeñas cosas del humano, de las peleas entre los hermanos y cómo se abrazan otra vez, Isaac, Ismael, Jacob y Esaú y todo eso. Tenemos que entender el mensaje tan importante. El primer libro del judaísmo no habla de judíos. Habla del mundo, habla de la belleza del mundo, cómo tenemos que construir un mundo mejor juntos, porque ese es lo que heredamos de nuestros padres, tenemos que también dejar a los niños. Este es un mundo que tenemos, un mundo muy lindo, tenemos que apreciarlo y saber que nosotros creemos en Dios es perfecto, pero Dios cree en nosotros y tenemos que aplicar este mensaje en cada uno y uno. Tenemos que tener, creo, ese pensamiento tan sencillo de entender la belleza de cada uno. La verdad, yo creo que es todo. Estamos con Joseph Gammon hablando acerca de relaciones internacionales, el Medio Oriente y esa cultura de unidad. Regresamos. Soy Ericano y te invito a formar parte de una conversación profunda y directa sobre la realidad nacional. En este espacio analizamos la coyuntura nacional con menos ruido y más claridad. Aquí abordamos solo los temas que realmente importan. Acompáñame cada domingo a las 8:15 de la noche, solo por Canal Antigua. Un espacio para ti en donde los temas que te afectan son el centro del análisis. Menos es más. Domingo a las 8:15 p.m. y repetición miércoles a las 5:30 p.m. Solo por Canal Antigua. Estamos de regreso con Joseph Gammon hablando acerca de relaciones internacionales, relaciones interculturales, relaciones interreligiosas. Joseph, ahorita acabas de hablar algo muy interesante. O sea, tu organización y el trabajo que tú haces, mencionaste la Biblia, mencionaste, o sea, no solo las situaciones religiosas, pero también situaciones internacionales, en donde el centro de la ayuda y el enfoque debe ser la persona humana. O sea, esa ayuda, ese amor por el prójimo, ese amor, lo decías tú con palabras bastante elocuentes, un niño que tiene hambre, él no entiende de religión, no entiende de política, él necesita algo y la humanidad debe de volcarse a proveer a esos niños. Ahora, vemos, por ejemplo, lo que acaba de salir publicado hace poco tiempo,
de que el presidente Donald Trump viene y se retira del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En 1949 se crea la Carta de los Derechos Humanos, la Carta Internacional de Derechos Humanos. Todos los países interesados en la protección de los derechos humanos firman esa carta. Guatemala es un signatario de estos. Aceptan a Naciones Unidas como esa entidad que va a promover el respeto de los derechos humanos alrededor del mundo. Pero parece, o por lo menos esa es la percepción, de que de 1949 a la fecha, esa vigilancia y protección de los derechos humanos ha ido variando en su interpretación, no en lo original que todos los países signatarios firmaron, no en las bases de ese respeto al ser humano, del cuidar del más débil, sino que han ido tomando diferentes interpretaciones políticas, podríamos decir, que hoy vemos esta acción concreta de la presidenta de los Estados Unidos de decir, no, yo de esto mejor me retiro. Y pues yo sé de muchos otros países que están en desacuerdo también con sus sistemas de control. Está el sistema interamericano, ¿verdad? Está la Corte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que también ha ido perdiendo esa situación y pareciera como que se desvió. ¿Cómo ves tú esa situación de derechos humanos? Porque deberíamos de estar hablando lo mismo, ¿no? Claro, por supuesto. Primero compartimos los mismos valores judíos cristianos, pero también tenemos que entender que todo el concepto de derechos humanos nace después del Holocausto y después de todo lo que el mundo vio. Entonces el mundo dice, vamos a proteger que eso no vuelva a pasar. Pero eso me da como una asociación al libro Leviatán de Thomas Hobbes, que como de alguna manera podemos entender que el Estado viene para proteger la persona, pero de repente se puede convertir en algo que va a tragar a la misma persona que lo iba a proteger, ¿ok? Como las historias de Kafka y otros. Y uno dice, ¿cómo podemos entender esto que de repente llegan intereses que no conocemos o de gente y cada uno interpreta la forma de derechos humanos de acuerdo a su manera? Por ejemplo, cuando vemos niños que están secuestrados en Gaza, entonces ahí esos derechos humanos se quedaron sin wifi. O cuando vemos las señoras y las esposas lo que violaron el 7 de octubre y los monstruos de Hamas, otra vez esos derechos humanos no existen. Pero de repente cuando pasa algo en Gaza, ahí todo el mundo llega. Entonces Trump yo creo que Trump lo que viene a ver es de una forma muy, muy fría y muy sencilla, sin tantos pensamientos y filosofías. Esa es la diferencia entre Trump y los demócratas que estaban antes. Porque ellos de repente son muy inteligentes, muy sabios, con mucha información y mucha cosa, y cada cosa lo ven a través de muchos intereses. Y Trump llega y ve algo que no funciona bien, ve derechos humanos que no son tan derechos, que no son tan humanos, y él dice, señores, ese no me parece. Y lo mismo Milei de Argentina también salió, dice, eso no me parece. Entonces voy a salir. Tenemos que entender que entre derecha e izquierda todos esos términos no nacieron hoy. El profeta Yehezkel en capítulo 33 dice que agárrate el pecado de Yehudá y acuéstate al lado derecho, y el pecado de Israel al lado izquierdo, y de ahí vemos la derecha y la izquierda. Y voy a tratar rápidamente de entender el concepto. Creo que lo que está el fondo profundo de esa filosofía o de esa diferencia es una pregunta: ¿qué es el ser humano? ¿Es bueno de su nacer o malo de su nacer? William Golding escribió El Señor de las Moscas y recibió premio Nobel, y dijo que el humano ha sido lo peor que ha pasado en este mundo. Y lo vimos en el Holocausto, en el 7 de octubre, en otro. Ningún animal ha hecho campos de concentración y esto. Y otros así dijeron, como Maquiavelo y otros, que el humano ha sido lo peor. En cambio, Jacques Rousseau y otros dijeron, no, el humano es lo mejor. Y siempre estaba mejor y nada más. ¿Cuál es la diferencia? Si la derecha no cree tanto en el humano y por eso cree más en Dios, por eso cree más que, por ejemplo, Adam Smith y la economía, que el humano tiene muchos intereses, por eso hay que dejar la libertad del mercado y muchas cosas más. Y hay que poner leyes y hay que poner cosas para proteger a este humano, porque si no, se va a salir del control. La izquierda, muy liberal,
y cree mucho en el humano y dice, no, todos son muy buenos, hay que hacer comunismo, hay que hacer esto, y va a estar bien porque creemos en el humano. Pero lamentablemente vimos que no funciona. Por eso tenemos que entender que los derechos humanos, que de alguna manera viene a creer demasiado en el humano, pero no toma en cuenta que lamentablemente tenemos también maldad en este mundo y no lo podemos negar. Creo que la gran diferencia entre la derecha y la izquierda, o entre republicanos o demócratas, o entre como lo quieras ver, es esa pregunta: si queremos cerrar los ojos y creer totalmente en el humano, sin valores espirituales, sin fe, sin leyes, sin ninguna protección, lo vamos a perder. Y eso es lo que vimos con todo ese montón de derechos humanos tan lindo que teníamos. No funcionó. Es que pareciera que a la hora de tratar de yo pelear por mi derecho, a veces existan esas contrapartes. Por ejemplo, cuando se hacen, aquí en Guatemala, se hacen bloqueos en carreteras y estas personas dicen es que nosotros estamos ejerciendo nuestro derecho a la protesta. Y es cierto, hay un derecho de protestar y de estar inconforme y yo lo puedo ejercer. Sin embargo, viene la persona que está utilizando la carretera y dice, bueno, ¿y cuándo me van a respetar a mí mi derecho de locomoción? Porque ese también es otro derecho que se debe de proteger. Y entonces se encuentran dos derechos en donde tenemos que, no debemos de prestarlos a interpretación, de que yo voy a ver mi derecho o el que yo quiero ver en ese momento, ¿verdad? Como por ejemplo acceso a la tierra. Tenemos derecho a acceso a la tierra y tenemos derecho a la propiedad privada. Así es. El asunto es que creo que al final la palabra clave aquí es el equilibrio. ¿Por qué? Porque todos los valores son muy lindos, pero no pueden vivir juntos. Verdad y paz son valores importantes, pero no pueden vivir juntos. Si todo el mundo habla 100% verdad, no va a haber paz. Para paz, diplomáticamente siempre se hace algunos ajustes para conseguir la paz. Si yo le voy a decir a alguien todo lo que pienso y él va a decir eso, no va a haber paz en el mundo. O libertad del mercado e igualdad. Si tú vas a imponer igualdad, no vas a tener libertad del mercado. Si vas a hacer libertad del mercado, no va a haber igualdad. Pero un país, una persona, una identidad o cualquier otro tiene que usar lo que se llama equilibrio. Es decir, saber, y como dijiste muy bien, el derecho de manifestar y el derecho de lo que quiere pasar, tenemos que dejar también el derecho de manifestar. No digo que no, por supuesto que sí, pero que no afecte a la persona que quiere pasar. Entonces tenemos que saber el equilibrio. Yo creo que lo que Trump está diciendo, señores, tenemos que tener otra vez el equilibrio, porque esas identidades que veo han perdido el equilibrio. Joseph, un mensaje corto a los televidentes para despedirte de ellos. Bueno, quiero decirle especialmente a todos los guatemaltecos que tanto quiero, que primero muchísimas gracias por apoyar a Israel, muchísimas gracias por estar claros en la situación, pero que tienen que saber una cosa. Primero, Guatemala es muy linda, a pesar de los problemas y de esto, hay mucho bien en Guatemala, hay mucho más gente buena que mala en este mundo, mucho más luz que oscuridad, mucho más bendición que maldición, y lo vi en todos los continentes, en África, en Asia, en América Latina, diálogos interreligiosos y todo. Podemos ver problemas en el mundo, pero hay mucho más soluciones. Muchas gracias, Joseph, y a usted muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones y contenido emitidos en este programa son responsabilidad de sus autores. Canal Antigua S.A. es completamente ajeno a este programa.